Un año para recordar. Cada 4 años Estados Unidos participa de un espectáculo único. Parte es una ceremonia solemne y parte es un circo. Lo llaman la elección presidencial. La del 64 fue igual. Un funcionario no elegido y un extremista orgulloso lucharon por el liderazgo de Estados Unidos. Es la segunda semana de julio y los republicanos se reúnen en San Francisco para elegir al rival del presidente Johnson. Los estadounidenses se sentían bien con el hombre que tomó las riendas del país después del asesinato de John Kennedy. Así que los republicanos eligieron a un fuerte oponente, el senador de Arizona Barry Goldwater, como su candidato presidencial. Algunos lo llamaron extremista de derecha, pero él les tenía una respuesta. Les recordaré que el extremismo en la defensa de la libertad no es un vicio. El poco dominio de Goldwater sobre los derechos civiles llevó a 50,000 personas a las calles de San Francisco para protestar su nominación. Sin embargo, Goldwater fue el candidato republicano y eligió al poco conocido William Miller como su compañero de lucha. Un mes después, se inició la convención demócrata en Atlantic City. Los demócratas se unieron a la caravana de Johnson debido a que este era visto como sucesor del fallecido Kennedy. Permítenos que el mañana sea nuestro objetivo. Permítenos seguir nuestro camino. El compañero de fórmula de Johnson era el popular Hubert Humphrey, quien había llevado el Acta de los Derechos Civiles al Senado. Finalmente se inició la lucha entre dos hombres con enfoques radicalmente distintos sobre Estados Unidos. Johnson comenzó tomando una ligera ventaja producida en parte por la fuerte retórica conservadora de Goldwater. Es necesario tener mano fuerte contra los líderes comunistas hasta que su diabólico sistema deje de amenazar al mundo y de amenazar la libertad del hombre y la paz de todos. Conozca a sus candidatos, elecciones presidenciales del 64. Uno de los privilegios más preciados del mundo de hoy es el derecho al voto. Escoger al hombre que guiará a Estados Unidos durante los próximos 4 años. Los candidatos han sido escogidos. La elección es suya. El día de la elección, 42 millones de estadounidenses asistieron a las mesas de votación. Eligieron como presidente a Johnson con la más amplia ventaja de la historia del país. Dos Kennedy ocupan puestos gubernamentales. Ted Kennedy, quien se recupera de una fractura de columna sufrida en un accidente aéreo, forma parte del Senado. Robert Kennedy renuncia como fiscal general y se convierte en senador por Nueva York. Johnson dedica una nota a su predecesor en su discurso de triunfo. Esto es más que una victoria partidista. Es personal. Es un tributo al programa que fuera iniciado por nuestro querido presidente John F. Kennedy. El 64 fue el último año para una de las mayores y más controversiales figuras de la historia. Héroe de 3 guerras, un hombre que algunos postulaban para la presidencia y otros para un juicio militar. La muerte del general Douglas MacArthur en el 64 causó el lamento de todo el país y fue recordado como el gigante del siglo. El 5 de abril del 64, Estados Unidos lloró la muerte de uno de los militares más emprendedores y brillantes en la historia militar de ese país. La carrera del general Douglas MacArthur marcó el siglo. Como estratega militar fue comparado con Napoleón y Julio César. Hijo menor de un genuino héroe de la guerra civil, Douglas MacArthur creció en la milicia. Combatió por primera vez en la Primera Guerra Mundial, en la que contribuyó en la formación de grupos militares. A los 38 años se convirtió en el general estadounidense más joven de la guerra, condecorado personalmente por el general Pershing. Después de la guerra, MacArthur fue nombrado comandante de West Point. Luego se convirtió en jefe del Estado Mayor en 1930. Se retiró 5 años después con una de las carreras militares más distinguidas. Habiendo alcanzado el rango más alto del ejército estadounidense, MacArthur se fue a las Filipinas para convertirse en mariscal de campo. Fue aquí donde las fuerzas invasoras de Japón forzaron la retirada de los hombres de MacArthur, quien dijo orgullosamente, regresaré. Designado comandante de la Guerra del Pacífico por el presidente Roosevelt, la habilidad estratégica de MacArthur se hizo legendaria. Cumplió su promesa el 25 de octubre del 44, cuando después de causarle a Japón su peor derrota militar, llegó a las Filipinas al frente de las fuerzas triunfadoras.
Fue MacArthur quien presidió la culminación oficial de la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón. We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. Como jefe de las fuerzas de ocupación en Japón, MacArthur ayudó a redactar la nueva constitución de ese país y lo convirtió de nuevo en una nación productiva. En Estados Unidos se le pidió lanzarse para la presidencia en el 44, en el 48 y en el 52, pero rechazó las 3 ofertas. Cuando estalló la guerra en Corea en el 50, MacArthur fue designado comandante supremo de los aliados, pero luego tuvo diferencias con el presidente Truman. MacArthur insistía en invadir Corea del Norte e inclusive atacar bases de la China comunista. Tomó la negativa de Truman como una señal de debilidad y así lo expresó. Cuando hizo públicas sus quejas sobre el presidente, Truman sintió que debía actuar. El descenso de MacArthur. El presidente relevó a MacArthur del cargo y lo privó de sus privilegios el 11 de abril de 1952. Regresó a casa como ciudadano común, pero recibió un extraordinario apoyo popular. Al retirarse de la labor pública, MacArthur pronunció un discurso muy adecuado ante la sesión conjunta del Congreso. Old soldiers never die. They just fade away. And like the old soldier of that ballad, I now close my military career and just fade away. 12 años más tarde, el viejo soldado descansaba para siempre en la rotunda del Capitolio. Sus controversias pasadas, olvidadas, sus victorias pasadas, recordadas por miles de ciudadanos comunes que ofrecían su respeto al hombre llamado el César estadounidense. A los estadounidenses siempre les ha gustado las figuras controversiales, y ese año encontraron una en el mundo del deporte. El atleta de color de 22 años llamado Cassius Clay llegó a sobresalir en el 64 y comenzó una intensa carrera como el mejor. Deportes. El debutante impacta al mundo deportivo al vencer al indiscutible campeón mundial de peso pesado Sonny Liston con un nocaut técnico en el 6º asalto. Llamado el mejor, viaja a Inglaterra para pelear con Henry Cooper y se convierte en el primer boxeador profesional en dejar a Cooper fuera de combate. Con esta victoria, Clay inicia el camino para convertirse en leyenda. Pronto sería conocido en todo el mundo por su nuevo nombre musulmán, Muhammad Ali. En el campo nacional de Augusta, Arnold Palmer gana el torneo de golf más prestigioso, el Masters. Arnold termina con 2 golpes de ventaja sobre su más famoso rival y campeón actual, Jack Nicklaus. Palmer se coloca el saco de campeón y gana la suma de $20,000. Northern Dancer, el primer ejemplar canadiense en ganar el Derby. Un joven ejemplar de Canadá llamado Northern Dancer gana la 90ª carrera del Kentucky Derby, convirtiéndose en el primer caballo criado en ese país en ganar la más famosa carrera hípica del mundo. No todas las historias deportivas del 64 tuvieron finales felices. En Indianápolis, la competencia fue mortal. El auto de McDonald se estrella y las llamas lo envuelven. No hay tiempo de reaccionar y Sachs, quien lo sigue de cerca, se dirige directo hacia el auto envuelto en fuego. Sachs muere al instante y McDonald resulta severamente herido. Por primera vez en las 500 millas de Indianápolis, se detiene la carrera para despejar la pista. Foyt logra ganar la carrera por segunda vez en 4 años, pero la victoria fue amarga. Los Yankees de Nueva York juegan contra los Cardenales de San Luis en una clásica serie mundial de 7 juegos. El poderoso tercera base Ken Boyer le dio el triunfo a los Cardenales sobre los Yankees. Esta serie marcaría el fin de la dinastía Yankee, que increíblemente había ido a 15 series mundiales en 18 años. El 64 también fue un año olímpico y fue la primera vez que los Juegos se realizaron en Asia. Los mejores atletas del mundo fueron a Tokio y el estadounidense Bob Hayes se impone como el hombre más rápido del mundo. El estadounidense Hayes domina la competencia, gana en 10 segundos, supera la marca olímpica e iguala la marca mundial. El nadador Dan Sholan se convierte en un héroe estadounidense al ganar 4 medallas de oro y establecer 2 marcas mundiales en el proceso. El 64 fue realmente un año importante.
Fue el año en que Nelson Mandela fue sentenciado a cadena perpetua en Sudáfrica. El año en que se aprobó una ley que exigía advertencias en las cajetillas de cigarrillos. Y el año del debut en televisión de la isla de Gilligan, Gomer Pyle, y la familia Adams, que años más tarde sería llevada al cine. Y creó, por supuesto, la idea y la posibilidad de llevar la serie de nuevo a la televisión. El 64 fue un año de grandes cambios, pero descubrirán en esta serie que todo año es importante. El siglo XX ha sido llamado el siglo del cambio. Comprobarán la veracidad de ello al viajar con nosotros de los años de las diligencias a los años de los viajes espaciales. Así que acompáñenme nuevamente en un viaje hacia el pasado para ofrecerles otro año para recordar. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.